El tema del día de hoy, le cuento, va a ser muy interesante y nos interesa a todos. Lastimosamente, pues uno quisiera que más y más guatemaltecos se involucraran en esto, porque de eso depende la calidad del gasto público, la calidad de vida que debemos y merecemos tener los guatemaltecos en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Y no que cada 4 años nos estemos quejando de que hay más gente en la cárcel por actos de corrupción, que dinero que pudo haber llegado a esos 4 rubros que mencioné estén en bolsillos privados de funcionarios corruptos, impunes, y pues, eso es lamentable, ¿verdad? Por eso a mí me gustaría, por ejemplo, que en el tema del día de hoy las redes sociales se vieran inundadas de comentarios sobre qué espera el guatemalteco en los próximos 4 años. Y me refiero específicamente a esta discusión para muchos baladí, porque cada año hablamos de lo mismo y cada año siguiente vemos que nada ha mejorado en Guatemala, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El día 2 de septiembre, el día miércoles, fue presentado al Congreso de la República por el ministro de Finanzas Álvaro González Richie. Llega a... Bueno, yo no sé por qué no dicen las cantidades exactas, ¿verdad? ¿Por qué no lo ponen en números, en cantidades enteras? Es de 99.700 millones de quetzales. ¿Por qué no decir de una vez de 100.000 millones de quetzales, verdad? Lo tratan de vender como aquellas ofertas del 9.99, pero son 100.000 millones de quetzales. Es el monto de la propuesta del plan de presupuesto de gastos para el año entrante. Y le cuento, para empezar, 2/3 partes de este presupuesto serán financiadas con dinero proveniente de los ingresos fiscales y donaciones, y 1/3 parte con más deuda. Pero como el tema es eminentemente técnico, vamos a dejar la estafeta a nuestros invitados esta mañana. Ya están con nosotros vía telefónica el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y analista económico. Licenciado Velázquez, un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Carlos Sanleu. Un saludo a usted, a toda su audiencia nacional e internacional y a nuestros hermanos migrantes. Gracias por tomarnos en cuenta en un tema tan interesante para todos los guatemaltecos. Muchas gracias, licenciado Velázquez. También nos acompaña el doctor Edgar Balcells Conde, director del área económica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ex viceministro de Finanzas Públicas. Doctor Balcells, un gusto saludarlo también. Bienvenido, buenos días. Es de nuevo un gusto estar con usted, Carlos. Un saludo a Luis y también a todos y todas las oyentes. Para iniciar, licenciado Velázquez, me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre este proyecto de presupuesto. Si usted considera que es razonable y, ante todo, creíble en esta oportunidad. Sí, un saludo también al amigo Edgar Balcells. Bueno, decía Albert Einstein, parafraseándolo, si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y tristemente en las últimas décadas seguimos haciendo más de lo mismo. Este presupuesto, en términos conceptuales, no responde a lo que el país necesita. No le escuché, doctor Anleu. No, doctor. Ok, no es un presupuesto que esté orientado a gestión por resultados, es decir, a objetivos, a metas. Está totalmente desfinanciado, y para hacer fácil el análisis, digamos que esta es una familia, o esta es una persona, o una empresa, o una asociación, y es como si nosotros tuviéramos un presupuesto anual de 10,000 quetzales, pero para cubrir ese presupuesto vamos a necesitar endeudarnos por más de 3,000 quetzales. Entonces así no se puede. Definitivamente el presupuesto está desfinanciado, sigue un presupuesto orientado a el gasto público, carece realmente de un elemento de análisis orientado hacia los resultados, y recordemos que el presupuesto aprobado
para el año 2020 era alrededor de 89,000 millones. Entonces aquí hay un incremento de 11,000 millones de quetzales. En época donde hay crisis, porque sí hay una crisis, seguir endeudándonos más y ante esta incertidumbre del coronavirus que puede extenderse al 2021-2022, definitivamente este presupuesto no corresponde a la realidad y vemos que únicamente para lo que es la reactivación económica están asignados menos de 5,000 millones de quetzales. Así que, en conclusión, este presupuesto no responde a lo que el país necesita y básicamente es más o peor de lo mismo. Pues muy valioso su punto de vista, licenciado Velázquez. Hay que recordar que el presupuesto ordinario original del año 2020 era de 87,715 millones de quetzales. Ahora, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema, doctor Balcells Conde? Bueno, muy buenos días. Primero habría que platicar un poco de la estructura de este presupuesto. Hace unas semanas estuvimos platicando precisamente del tema del presupuesto del 2020. Recordemos que a partir del mes de abril existió una andanada de decretos de ampliación presupuestaria y llegaron incluso a los 111,000 millones de quetzales. Es un incremento de cerca de 20,000 millones que tuvo, y la discusión que ha existido en la opinión pública, en las redes, es en términos de la ejecución del presupuesto. Entonces, con esa inercia, digo yo, con ese empuje de, como bien lo decía también Luis, de la pandemia y del ambiente que existe en América Latina y en el mundo, de instituciones financieras internacionales que están tremendamente dadivosas, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, casi regalando recursos, ¿verdad? Se ha potenciado esa dinámica y llegamos a ese presupuesto que usted bien dice, Carlos, de 100,000 millones de quetzales, pero que únicamente contempla 61,426.1 de ingresos tributarios. Lo otro viene de ingresos no tributarios también, que se ha impulsado el tema de las donaciones, incluyendo las donaciones privadas. Sería interesante que habláramos de ese hospital que surgió de la nada ahí en un terreno cañero en Santa Lucía, Cochumalguapa, en donde ni siquiera está dentro del presupuesto de este año, sino fue en base a donaciones privadas, dicen. No entiendo cómo. Sería bueno preguntarle a la Contraloría de Cuentas también cómo se hace eso ahora. Entonces lo que hay es una danza de millones. Ahora bien, es importante, a mí no me asusta tanto el tamaño, esa cifra, en relación con las grandes necesidades del país. Ahora, yo sí quisiera hablar de un punto y dejarlo para después, si usted me permite seguirlo platicando, claro, Carlos, y es de que en la parte de inversión, yo no entiendo por qué el Ministerio de Finanzas, y eso ha sido ya de varios ministerios atrás, hablan como de una maniobra que ellos tienen, y el ministro ha estado hablando de unos famosos 4,500 millones de quetzales que tiene para reactivación, incluyendo el día de ayer en un programa en otra radio con Julio Héctor Estrada. Ahí se concentraron todo el programa. Sin embargo, yo quisiera mencionar que el presupuesto de inversión para el 2021 es de 20,597 millones de quetzales. Entonces, están contemplados cerca de 8,000 millones hacia el Ministerio de Comunicaciones y otras unidades ejecutoras,
pero uno se pregunta, ¿y dónde está la otra millonada? Son más de 11,000 millones de quetzales que están distribuidos en las municipalidades del país, en los consejos departamentales de desarrollo, en diferentes fondos sociales, y son parte de diferentes ataduras que tiene el Ministerio de Finanzas por ley. Imagínese usted que tan solo el IVA, se tienen que dedicar el 5 puntos del IVA, el IVA es 12%, y se quitan 5 puntos del IVA, que son cerca de 12,000 millones, para dotarlo a una cantidad ahí de distritos y de obra pública distrital que es pésimamente ejecutada, y que de eso quisiera yo referirme posteriormente, porque esa ni aparece claramente tipificada en el presupuesto 2021, es algo que se reservan los diputados distritales sobre todo, y nadie osa hablar de eso. A mí me tiene con una gran sorpresa el que en la opinión pública haya sido dirigida para que nadie hable de esa pésima obra de los alcaldes, de los gobernadores, de los diputados distritales, y que es 3 veces más grande que los 4,500 millones de quetzales que está hablando el Ministerio para Reactivación. Yo quisiera dejarlo ahí, Carlos, porque yo creo que eso sí ya es hora de que lo visibilicemos, como dicen los líderes sociales. Muy bien, doctor. Ella también me indica Brian que es hora de ir a la pausa correspondiente. Lo hacemos y volvemos para continuar conversando sobre este tema. Estamos conversando sobre el proyecto de presupuesto para el año 2021 presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso de la República. Nos acompañan el doctor Edgar Barcel, director del área económica de INUSAC y ex viceministro de Finanzas, y el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista económico. Por acá tengo un comentario de Marlon Acevedo que nos dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Lamentablemente los chapines están más interesados en qué va a pasar con Messi que en la calidad de vida del guatemalteco. Ahora, el licenciado Velázquez, interesantísimo lo que usted ha compartido, al igual que el doctor Balcells en la primera parte del programa. Usted se refiere a la calidad de gasto. Cuando hablamos de calidad de gasto, ¿a qué nos estamos enfocando, licenciado Velázquez? Sí, gracias al amigo que hizo el comentario. Y sí es triste que la mayoría de gente está más preocupada cómo le va al Real Madrid o al Barça. Sí, estamos fallando a una máxima que me parece que decía Aristóteles o Cicerón o alguien así, que todos los ciudadanos, aunque no participemos en política electoral, por lo menos le deberíamos dedicar un 25% diario de nuestro tiempo a la política de nuestra comunidad y de nuestra nación. Entonces llegó el momento en que nos tenemos que interesar realmente de los temas públicos, porque eso nos concierne a nosotros en lo personal y a nuestras familias. Definitivamente cuando nos referimos a la calidad del gasto, nos estamos refiriendo, en este caso, al presupuesto nacional, que realmente sea una inversión productiva y no que se vaya a un gasto, a un funcionamiento. La composición, por ejemplo, de este presupuesto está alrededor del 80% para pagar deuda pública y para funcionamiento, es decir, que no genera ninguna inversión. Y en teoría hay un 20% que va a inversión. Habría que ver cómo realmente están contemplando esa inversión, pero también cuando decimos calidad del gasto nos referimos a que cada centavo de el presupuesto nacional, porque es el dinero de cada uno de los guatemaltecos, realmente se invierta en algo que va a generar una infraestructura o que va a generar un bien social o un bien público, y que no sea algo más de lo mismo. En teoría, cerca de un 40% del presupuesto nacional de la nación en las últimas décadas se va a corrupción. Entonces, de 100,000 millones estamos hablando que ahí
Solo con ese porcentaje se están perdiendo 40,000 millones. Entonces es como que si usted en su familia ganara 10,000 quetzales al año, pero alguien le roba 4,000 quetzales al año, ¿sí? Eso no puede ser. Pero adicionalmente se construyen carreteras que en 3 años se deterioran y que supuestamente deberían de tener una duración de 20 años. Se pagan a veces obras que deberían de estar construidas y que solo las inauguraron, pero después a través de toda una serie de mecanismos logran el pago y esa obra nunca se construyó. Se contratan asesores que ganan 25,000 quetzales aquí, que tienen 3 contratos, que no llegan a trabajar. Entonces eso es realmente despilfarro. Y ahí regreso a lo que decía en el inicio. Nosotros deberíamos de tener un presupuesto orientado a una gestión por resultados, que eso se debe construir desde el plan operativo anual, que es lo que cada institución propone a CEGEPLAN, al Ministerio de Finanzas Públicas, donde tiene que estar declarado objetivos y metas concretas para asegurar esa calidad del gasto y de una vez una forma de darle seguimiento para que sea con total transparencia. Eso no se está haciendo. Entonces, ante esta situación que tenemos, que es una irresponsabilidad haber presentado un presupuesto como ha llegado, ahí el Congreso de la República, que votamos nosotros por esos 160 diputados, tienen la responsabilidad de revisar al más mínimo detalle, rubro por rubro, y hacer las correcciones que en ley corresponda. Esas reuniones inclusive deberían de ser públicas, debería de poder participar la gente a través de Zoom o de otras plataformas para poder opinar y hacer las correcciones que en ley corresponda. Recordemos, ya lo decía usted, de 87,000, 89,000 millones del presupuesto aprobado para el año 2020, y este está llegando a 100,000 millones de quetzales. Pero si vemos el presupuesto del año 2016, era de 70,000 millones de quetzales. Así que a ese ritmo, definitivamente, si esto fuera el análisis como de una empresa, prácticamente ningún inversionista vería muy bien esos números, porque no es una empresa que realmente esté produciendo los beneficios que la mayoría de la población está esperando. Usted ve, por ejemplo, cómo va la ejecución presupuestaria en este momento, que va sumamente baja, va alrededor de un 45% aproximadamente, y por eso vamos a ver en noviembre o diciembre compras de última hora, licitaciones de 48, 24 horas, donde ahí hay un total despilfarro. Así que, en resumen, el tema del presupuesto deberíamos de revisarlo, cada uno de los centavos, en qué realmente se están invirtiendo, y esa es una responsabilidad de todos y, por supuesto, del gobierno, de hacer una rendición de cuentas de forma permanente. Ahora, licenciado Velázquez, yo me pregunto por qué muchos ministros de finanzas, no generalizo, pero muchos, incluyendo el actual, recurren a mentir con el objeto de congraciarse con algún sector de la población que no entiende de estos temas, porque González Richie decía en el Congreso que la iniciativa de presupuesto es menor en 8,060 millones de quetzales al presupuesto 2020, lo cual no es cierto, porque ese presupuesto era de 87,000 millones de quetzales, pero él lo ubica diciendo que el presupuesto 2020 ascendió a 107,760 millones. Pero obviamente esto fue debido a la pandemia. ¿Por qué tratan de disfrazar una realidad que está ahí, en números? No, aquí hay que verlo frío y directo. El presupuesto aprobado para el 2020 era de 87,000 millones de quetzales y este es por 100,000. O sea, hay un incremento real de 13,000 millones. Que hubo una ampliación por el estado de emergencia, el estado de calamidad, por el coronavirus, eso es otra realidad. Pero sí, definitivamente hay un incremento de 13,000 millones de quetzales, para hablarlo directamente las cosas como son.
Ahora, doctor Balcells, en este tema, por ejemplo, ¿cuál es su punto de vista en relación al incremento que tiene el Ministerio de Educación? Se le asigna un techo presupuestario de 18.682 millones de quetzales. Un incremento de 898 millones que, bueno, todo el mundo sabe que el alto porcentaje va para cumplir con el pacto colectivo con el magisterio. Bueno, en efecto, yo ya había mencionado el tema de la inversión. Ojalá pudiéramos tocar algo ahí, pero también podemos entrar al tema de los gastos de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, el ministro y el Ministerio de Finanzas está atado a una serie de compromisos que ya están adoptados mediante lo que yo le he llamado la captura del presupuesto, y los técnicos del Ministerio de Finanzas le denominan la rigidez presupuestaria. En esa rigidez presupuestaria, del total del presupuesto, las remuneraciones, mire Carlos, qué importante lo que usted me pregunta, porque aquí voy a hacer un planteamiento también de suma importancia para la gente que va oyendo, que se está luchando en las calles por la manutención diaria del hogar, y los privilegios que tiene cierto tipo de burocracia. Entonces, las remuneraciones totales del sector público ocupan casi la tercera parte de ese presupuesto. Aquí tengo yo una gráfica pastel del mismo anteproyecto en la que dice que las remuneraciones son el 26.4%. Los símbolos, Carlos, de esas remuneraciones mal hechas son los pactos colectivos, en donde el que llora sangre, pero de veras llora sangre, es el del Congreso de la República. Sería bueno que platicáramos de las millonadas que se le están dando al Congreso bajo incluso rubros de bonos, hasta de bonos. Sí. Pero concretamente lo que usted me dice de la educación, figúrese que si usted me preguntara cuál es el nombre de la ministra de Educación, ni siquiera lo sé. Cuando el tema de la educación pública y el replanteamiento de la educación pública resultaría ser vital. Y es un tema que también se está replanteando en la reforma universitaria de la Universidad de San Carlos. Figúrense que ahora va a existir una serie de procesos en el mundo de lo que es la educación a distancia que se puede aprovechar. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso se pueden dar cursos generalizados desde la planta central del ministerio, utilizando procesos de tecnificación en las escuelas, ¿verdad? Entonces ya no se requiere tanto docente por todos lados. Cierto. ¿Me entiende? Y ese es un replanteamiento que yo he venido haciendo incluso en las universidades del país, en el sentido de que esa difusión de cantidad de centros regionales, pagando lo oneroso que es la carrera docente, ¿verdad? Eso tiene que replantearse de diversas formas, porque ahora hay cursos más empaquetados hasta para la niñez, ¿verdad? Que se vaya manejando de otra forma la educación, pero yo no he oído nada de la reforma educativa que tiene que existir a partir de ahora. Y lo que usted me está preguntando es que hay una serie de pactos colectivos leoninos, como el de educación y salud, que se tragan el presupuesto. Pero figúrese qué interesante lo que le voy a plantear, que el Ministerio de Finanzas habla de contribuciones a la seguridad social, pero al ICS no le da nada. Incluso el ICS había pedido 5.500 millones de quetzales para alimentar el IBS y el EMA, y le dan menos que el año pasado. Ahora bien, ¿qué es la presión que tienen los trabajadores estatales? El Montepío, que está completamente desfinanciado. Entonces, es paradójico que usted vea estar alimentando una gran cantidad de remuneraciones que tienen el 30% del presupuesto, pero que no alimentan el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, y el subsidio
que tiene que dar el Ministerio de Finanzas Públicas al Montepío de los trabajadores del Estado es 5 o 6 veces más grande que el aporte que le da el Estado al IX. Imagínese usted lo contradictorio de eso. Quiere decir que la carrera administrativa estatal en general está completamente desfinanciada y no tiene una estructura sana en términos de fondos de pensiones hacia el futuro. Entonces, eso es un tema que va a tener que platicarse mucho, aparte de que concretamente lo que usted me dice es que tendrá que haber ya un gobernante que replantee a todos estos liderazgos tan negativos como los de Joviel Acevedo, ¿no? Ahora, licenciado Velázquez, por acá tengo reacciones. Carlos Paredes Herrera dice, primero felicito a los panelistas y pregunta, ¿cuál es el riesgo de las finanzas públicas con los 63,000 millones de incremento? Por aparte, Alejandro Díaz Molina dice, no sé por qué siempre es el mismo análisis. Creo que se debería de llamar las cosas por su nombre, como son. Son un robo a las claras, nuevos millonarios, las equivocaciones son a propósito para que se crea así. Eso nos indica Alejandro Díaz Molina. ¿Licenciado Velázquez? Sí, bueno, yo lo decía hace un momento, que un 40% aproximadamente del presupuesto lo estamos perdiendo en corrupción. Y daba el ejemplo que si este fuera el ingreso de una familia que tiene 10,000 quetzales mensuales, pues alguien está robando 4,000 quetzales mensuales en toda la administración pública, incluido el Congreso, municipalidades, etcétera. Ahora, el presupuesto definitivamente está desfinanciado, no tiene los suficientes ingresos del Estado de Guatemala para poderlo pagar, y por eso es que tenemos necesidad como país de recurrir al endeudamiento. Y prueba de ello es que este presupuesto tiene el 16% para pagar deuda anualmente. Y obviamente estamos desfinanciados porque los ingresos de la SAT para la proyección 2021 son de 61,000 millones aproximadamente. Entonces ahí tenemos un déficit de cerca de un 33%. Y la pregunta es, si ya tenemos un Estado endeudado, si hay un 40% de corrupción en total, si no tenemos suficientes ingresos, si de los últimos 5 años, del 2016 al 2021, estamos incrementando más de 30,000 millones de quetzales, si la calidad del gasto se sigue deteriorando, si solamente se está yendo en teoría a un 20% de la inversión, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Eso refleja también una crisis de liderazgo nacional. ¿Qué está pasando con los liderazgos económicos, políticos, de las iglesias, de los medios de comunicación, de los pueblos indígenas, de los trabajadores? Ahí definitivamente hay un enfoque equivocado, el rumbo está equivocado. Alguien nos pudiera decir, pero es que Guatemala al año 2020 solo tiene un 32.4% de endeudamiento en relación a otros países, que por ejemplo Estados Unidos tiene el 131 o El Salvador tiene el 92%. No nos podemos comparar, o sea, no busquemos parámetros negativos. Aquí lo que tenemos que decir es, tenemos un presupuesto el cual se ha ajustado a las necesidades. Todos en nuestras familias hemos recortado gastos innecesarios, hemos bajado costos en nuestras empresas, estamos viendo cómo optimizamos los recursos, pero el gobierno está gastando cada día más. Eso definitivamente, desde un punto de vista financiero, no estamos, es peor de lo mismo, y definitivamente nos lleva a ir poniendo en riesgo la macroeconomía, que dicho sea de paso, Guatemala ha tenido una estabilidad económica que en este momento prácticamente lo que pasó en este año 2020 y lo que se está visualizando el año 2021 en los próximos años
prácticamente es el presupuesto más grande de la historia de Guatemala. Así que aquí urge retomar el camino y en este momento le corresponde al Congreso de la República. Hay que ver cómo va a votar cada uno de los diputados y por supuesto a los tanques de pensamiento. Aquí en este momento se necesita hacer un esfuerzo de país para corregir el tema de las finanzas. No tiene toda la razón, licenciado Velázquez. Sin embargo, hay poca certeza, hay poca confianza en qué pueda pasar en el Congreso de la República. Recordemos, y eso no es nada nuevo, de que cada año cuando se discute el Congreso, ahí sí, muchas veces se llega a las 2, 3 de la madrugada del día siguiente para aprobarlo, porque vienen las negociaciones, y lo hemos dicho una y mil veces y lo repetimos, el proyecto de presupuesto se convierte en una especie de pastel así grande, delicioso, con guindas, en los cuales cada bancada, cada diputado trata de financiar su próxima campaña. Y entonces, por supuesto, tratan de partir las mejores tajadas para quedarse con eso, y la población les importa un comino si va a tener un mejor nivel de vida. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre el tema del presupuesto. Y por acá tengo una pregunta que nos envía Óscar Alfonso Carías Ortega. Más que pregunta, es una reflexión. Dice, si la corrupción se ha incrementado, ¿por qué solo se criminaliza al sector público y no al sector privado? Tenemos el caso del libramiento de Chimaltenango, los negociantes de la salud, etcétera. Doctor Barcelos, usted quería hablar sobre el tema de inversión y me parece que esta interrogante de Alfonso Carías Ortega pues, da para esto. Le escuchamos. Perdón, Carlos, de contestar la pregunta de Alfonso. Sí, que va ligado con lo que es la inversión, en qué para la inversión del presupuesto. Es que yo oí que era el tema de criminalizar al sector. Sí, ¿no? Se la voy a repetir. Dice, si la corrupción se ha incrementado, ¿por qué solo se criminaliza al sector público y no al privado? Tenemos el caso del libramiento de Chimaltenango, los negociantes de la salud, etcétera. Eso nos pregunta Óscar Alfonso Carías. Bueno, ahí en ese tema para Alfonso, eso tiene que ver con la crisis que hay en el sector justicia. Figúrese usted, Carlos, que antes cuando me senté a preparar todos estos datos que de don Óscar Lesser y usted me piden, yo estuve oyendo Radio Punto desde temprano. Y lo que está sucediendo ahora es un gran negocio de abogados penalistas, porque en esa criminalización yo le diría a Alfonso que sí abarca lo que se llama el cohecho activo y cohecho pasivo. Sí abarca al sector privado, pero todo el sector privado ha salido olímpicamente libre o está tramitando irse a un hospital o estar en su casa y así. Miren, por ejemplo, nosotros publicamos de la oficina una nota sobre el caso del alcalde de Chinautla. Y en el caso de la alcaldía de Chinautla, por ejemplo, para tener un caso paradigmático de tipo penal y responderle así a Alfonso, lo que se observa es gente del área privada y del área pública de la municipalidad, pero completamente coludidos. Y ahí en la municipalidad de Chinautla, por ejemplo, en el caso ese, inicialmente se declaró culpable un señor Morataya que siguió un procedimiento abreviado, como esos tan comunes que siguen en los Estados Unidos, pagó una cantidad y él estuvo como testigo protegido, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, lo que pasa en el área penal es que las empresas no son castigadas. Mire usted, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, ¿cuántas empresas han sido acusadas de financiamiento electoral ilícito, etcétera? Y básicamente el juez penalista solo le impone una sanción a la empresa de un código de ética o algo así, y la empresa sigue operando, ofreciendo sus servicios. Y todo el proceso, la parte procesal penal se individualiza en una persona que el mismo alcalde de Chinautla estuvo circunvalando un montón de juicios hasta que por fin es atrapado.
Pero ahora, toda su parentela y las empresas que le sirven, que él mismo creó, ahí están campantes, porque ahí no hay un proceso de contraloría de cuentas, no hay un proceso de fiscalización y de prevención de esos temas. Entonces, por eso mismo fue la salida de la CICIG. Eso tiene que ver con la crisis del Estado de Derecho de Guatemala. Sí, ahora, doctor Barcelos, bueno, me parece que el fondo de la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Y para qué tantos miles de millones en presupuestos si todo va a parar a manos de funcionarios y de empresarios corruptos? No, Por ejemplo, que se enriquecen y la salud, bien, gracias, y la infraestructura de pésima calidad. Sí, pero mire, yo no quisiera ser de una vez tan negativo. Es que sobre todo los jóvenes no pueden decir esa palabra el todo. O sea, los estados tienen que funcionar aquí y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, no puede decir hagamos un presupuesto de 20,000 millones y que todo sea privado, ¿verdad? Porque hay toda una serie de procesos públicos y por eso es que estos programas también son parte de procesos de educación de la actividad pública, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque totalmente. De lo contrario, a lo que van esas posiciones es a que nos financiemos privadamente todo, la salud, las hospitalizaciones, la educación, etcétera. Eso no se puede. Entonces, no se puede decir que todo y que no hay que dedicarle dinero a la parte pública. O sea, seríamos un país muy diferente a todos los esfuerzos que se están haciendo en todas partes del mundo por tener una esfera de acción colectiva diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que esto también es un proceso educativo de toda esa educación neoliberal que se le llama anarquista, no puede darse en estas situaciones. Esa sería mi posición. Ahora, licenciado Velázquez, aquí hay varios cuestionamientos en relación a este presupuesto. Por ejemplo, para nadie es un secreto que este año la brecha fiscal de la SAT, según algunos tanques de pensamiento, se ubicaría en los 3,000 millones de quetzales. Preocupa el tema de la recaudación, porque hay que reconocer que lastimosamente la brecha fiscal se llena con más endeudamiento. ¿Considera usted que el gobierno actual, ya ha demostrado precisamente que no las tiene todas consigo, está en capacidad de alcanzar la meta fiscal 2021 a pesar del COVID-19? Sí, solo para decir algo sobre la pregunta anterior y comentar la internauta. La corrupción está metida hasta debajo de las piedras. La pobreza está en todos los sectores. ¿Qué hay que hacer? Lo que decía Churchill, aplicar la ley. La ley debe ser como la muerte, aplicar la pareja y no discriminar a nadie en ese sentido. Así que la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, hay una comisión de transparencia gubernamental, los medios de comunicación y la ciudadanía debemos denunciar porque esta pandemia de la corrupción tiene 100 años y esto sí ha matado millones de personas, no solo en Guatemala y en el mundo. Ahora, regresando a la pregunta, licenciado Carlos, si pudiéramos enfocarla, por favor. Sí, le preguntaba que siendo como es que para este año se prevé que haya un agujero fiscal en recaudación de unos 3,000 millones de quetzales aproximadamente, y que lastimosamente pues se ha tenido la mala costumbre de que esa brecha fiscal se llena con más endeudamiento. ¿Considera usted que, como hemos visto al actual gobierno que no da cuenta de dónde están los millones que se reprobaron, estaría en capacidad el gobierno de Yamatei de alcanzar la meta fiscal 2021 a pesar del COVID? Bueno, también había un gran personaje, siempre citando a Albert Einstein, que decía: hay algo más poderoso que la fuerza de una bomba atómica, que la energía, que la electricidad, y eso se llama voluntad. El contrabando, la falsificación, la evasión fiscal y la informalidad le están debiendo al país
por lo menos, si sumamos todos esos rubros, alrededor de unos 50,000 millones de quetzales, o más todavía. Recordemos que cerca de un 75-80% de la economía es informal. Eso quiere decir que no están tributando, más todas las falsificaciones y los contrabandos. Y eso llegaría a unos 30,000 millones de quetzales. Entonces, no se está haciendo el esfuerzo que debería hacerse. Y por eso es que no se va a alcanzar esa meta fiscal. Y para el año entrante hay una meta inclusive reducida sobre la meta que tenía la SAT en el año 2020, que era para el 2020 alrededor de 65,000 millones, un poco más, y para el año 2021 se está planteando alrededor de 61,000 millones. No puede ser que vayamos para abajo. ¿Qué pasa con la Comisión Nacional contra el Contrabando? ¿Qué pasa con aduanas? ¿Qué pasa con la SAT? ¿Por qué no fiscalizan a los que están contrabandeando, a los que están falsificando, a los que están evadiendo? ¿Y por qué no se hace un esfuerzo para la formalización? Hoy esta crisis que tenemos representa una excelente oportunidad para que el gobierno desarrolle una plataforma electrónica digital, lo más sencilla, para facilitar los trámites de inscribir las empresas, de obtener los distintos formularios, requerimientos para pagar impuestos. Hoy existen las apps, existen los teléfonos inteligentes. Prácticamente desde cualquier lado se debería de poder facilitar la recaudación tributaria. Entonces, aquí la SAT, el directorio de la SAT, Finanzas y todo el Estado en general, no está haciendo su esfuerzo, no hay voluntad, no hay interés, porque este sería un momento oportuno para mejorar nuestra recaudación, no subiendo impuestos, sino atacando estos males de fondo. Doctor Barcelos. Sí. En el tema de inversión, que es el que usted nos indicaba al principio, por ejemplo, en el capítulo de inversión, el Ministerio de Comunicaciones tendrá el 63%, con un monto total de 2.882 millones más. Y se dice en el presupuesto que se va a utilizar para reactivación económica como el litoral del sur, ampliación a 4 carriles del anillo C50, construcción del muelle Puerto Arenal en el recinto de la empresa Santo Tomás de Castilla, la ruta express metropolitana y Puente Belice 2. ¿Qué nos puede indicar al respecto? Que primero que eso no es cierto. Mire usted, por ejemplo, la mala comunicación que hay con eso y que eso confunde a la gente. Es que hay una serie de jerigonzas que manejan los que yo denomino los presupuestívoros, que son los técnicos de la Dirección Técnica del Presupuesto. Ellos enfocan 2 tipos de inversión, y ahí es donde está el problema con el que yo empecé, Carlos, y yo le rogaría que enfocáramos también ese tema para la opinión pública, porque la opinión pública está muy desinformada de ello. Mire pues, la inversión contemplada en el presupuesto 2021 es de 20,000 millones de quetzales. No es cierto eso que el Ministerio de Comunicaciones va a acaparar la totalidad de esos 20,000. Lo que pasa es que hay una inversión directa y una serie de transferencias en donde incluso en la mentalidad, en el imaginario del Ministerio de Finanzas, esa inversión diferente es autónoma, y entonces hay un escudo aquí de las autonomías, y yo se lo digo, Carlos, en un sentido, que yo soy municipalista, fui concejal de la Municipalidad de Guatemala. Mi padre también fue síndico de Manuel Colón Argueta. Entonces quiere decir que venimos de un esquema municipalista, pero yo estoy muy decepcionado de cómo esa autonomía se maneja como un esquema de impunidad, porque la realidad es que el Ministerio de Comunicaciones es minoritario en la inversión. La inversión mayoritaria se está yendo a las municipalidades del país,
a los consejos departamentales de desarrollo y a algunos fondos sociales que se están restituyendo, ¿verdad? Recordemos que en el pasado reciente había dos fondos muy importantes que captaban buena parte de la ejecución de esa inversión, que era el FONAPAS, que ahora es el FODES, que maneja el exdiputado Romero, y el Fondo de Inversión Social, que ahí se está todavía liquidando ahí en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Pero esos fondos sociales están resurgiendo de nuevo, como un fondo que quiere resurgir ahora el actual ministro de Agricultura, que se llama Guatinvierte da Crédito. Entonces, Carlos, esa gran cantidad de inversión se está yendo al sistema de consejos de desarrollo y municipalidades del país. Y déjeme decirle algo, que es realmente de ponerse a llorar. Según la ejecución al día de ayer del sistema de consejos de desarrollo, de ese montón de pisto que le dan, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, Totonicapán, que es uno de los más pobres, en el año 2020 ha ejecutado tan solo el 10%. Otro de los departamentos más pobres, Sololá, ha ejecutado tan solo el 3% de lo asignado. Escuintla ha ejecutado el 4.63%. y Zabal ha ejecutado el 2.96%. Entonces, mire, a mí cualquier profesor de finanzas públicas y exministros pasados, yo me acuerdo de la exministra que en paz descanse, Irma Luz Toledo Peñate, usted se recordará, Carlos, que yo ahí está enterrada en Mataquescuintla. Un día la fui a ver ahí cuando me junté con el alcalde de Mataquescuintla. Irma Luz me decía que fue a poner orden después de Peter Lamport. ¿Se recuerda el relajo que había hecho Peter Lamport ahí? Entonces Irma Luz me decía, yo tengo el control de la ejecución y no le voy a dar más recursos a las unidades ejecutoras que no ejecuten. Entonces, ¿cómo yo le voy a ahorita en este presupuesto a sobredimensionar toda ese pistal que le están dando a estas entidades? Pero eso no tiene la culpa del ministro de Finanzas. O sea, ahí es donde tenemos que ver, y el tema que decía Luis, que yo no sé cómo se puede resolver, de que la discusión en el Congreso sea sana. Porque ayer oí, por ejemplo, en otra radio estaba hablando el diputado Inés Castillo, que es un cacique de Santa Rosa, por ejemplo, y uno los conoce bien, de cómo ellos han manejado toda esa inversión geográfica del país, que es un tremendo secreto, no se sabe, y es una gran cantidad de inversión hormiga. Fíjese que la cantidad de obras, por ejemplo, en un departamento tan pequeño como, por ejemplo, digamos, Verapaz, tiene solo en este momento 72 obras. Quiché tiene 277 obras. ¿Quién está controlando ese montón de obras que en la oficina le hemos bautizado como la obra hormiga? Y es una obra que no tiene efectos multiplicadores en la renta. Entonces, eso hay que descomponerlo completamente. ¿Y cómo sería mi propuesta? En lo que son proyectos regionales que irradien desarrollo. Porque lo que el ciudadano y la ciudadana en la calle platica es que en estos gobiernos últimos no se ve la obra pública de buenas dimensiones, ¿me entiende? Pero la comunicación esa de la estructura del presupuesto tiende a confundir con que solo son esas carreteras, etcétera. Ahora voy a esas carreteras. Mire, esa estructura de carreteras de reactivación que tiene el Ministerio de Comunicaciones, lamentablemente solo se refiere a infraestructura que es del área metropolitana y de la costa sur. O sea, es para toda la región cañera, y que ahora es de Palma, de todo el litoral de la costa sur y el área metropolitana. Pero eso, mire, en los años 50 se creó la Comisión Britnell, apoyada por el Banco Mundial, y hablaba de que
Guatemala tenía que desarrollar su litoral sur, incluso con fuerza de trabajo que viniera del altiplano. Pero ahí hay una tremenda desigualdad en términos de obra e infraestructura. O sea, el Ministerio de Comunicaciones está muy enfocado sobre todo a la obra que es, que yo digo que es importante, pero no es la obra que esté equilibrada a un nivel geográfico de planificación territorial. Entonces pareciera ser que son como diferentes esferas. El sistema de consejos de desarrollo y toda esa gran cantidad de inversión está dejado a unas fuerzas políticas diferentes que las que dominan en el otro lado, que es el Ministerio de Comunicaciones y que es básicamente la Cámara de la Construcción y los cañeros, los palmeros, quienes controlan todas las relaciones en Mazatenango, en Escuintla, en Suchitepeques, en Retaluleu, y esa es la obra básica de las carreteras del Ministerio de Comunicaciones. Y se le deja a los diputados distritales, a los gobernadores y a constructoras de muy baja calidad, que eso también sería bueno platicar, porque ahí está el tema de la calidad del gasto, toda esta gran cantidad de obras que están desparramadas en el país y que no tienen un buen esquema de control. Y es lo que se llama en Segeplan el Sistema Nacional de Inversión Pública, pero que como sistema no tiene nada, sino es una cantidad de obra atomizada y desparramada. Yo creo que ahí es donde debiera ponerse la especial atención, porque como bien lo decía Luis, de esos 20,000 millones que quedan para inversión, se desperdicia más de la mitad, y digo se desperdicia porque es una obra muy empírica, muy mal organizada, muy mal planificada, y que queda una gran cantidad de proyectos de arrastre. Eso creo yo que es el mayor problema del presupuesto, es ese que le estoy comentando. Muchas gracias, doctor. Lamentablemente, pues el tiempo no da para más, ya son las 9:03. Agradecemos a nuestros invitados de la mañana de hoy, doctor Edgar Balcells Conde y licenciado Luis Velázquez, por haber estado con nosotros.